Bueno, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, con nuestros amigos que organizan estas ferias de libro populares, que de verdad es una maravilla. Yo ayer en la mañana estuve recorriéndola y pues no me alcanzó el poco dinero que traía, pero con el poco dinero que traía compré muchos libros que en cualquier librería no me hubiera alcanzado ni para uno. Entonces, es una gran iniciativa que nos da muchísimo gusto apoyar y desde luego nos interesa, nos gusta, nos motiva estar en foros como este con gente que se interesa por la historia. Y bueno, ya que democráticamente ganó que habláramos de este libro, a nosotros nos entusiasma la idea de conversar con ustedes acerca de este libro. El origen de este libro eh, fue hace alrededor de unos 4 años que le propuse a Pedro que escribiéramos una historia breve de la Revolución Mexicana para el gran público, porque no sé si ustedes sepan que cuando alguien quiere consultar una historia general de la Revolución Mexicana desde hace 50 años, 60 años, pues solo está el libro de don Jesús Silva Herzog, que fue un libro muy importante que formó a varias generaciones de mexicanos, pero que como no hay otra historia equivalente se sigue vendiendo. Todos los años casi hay una nueva edición, debe tener 45 ediciones, es un bestseller. Y yo le decía a Pedro que a mí se me hacía que hacía falta una historia general de la revolución que en 300 páginas describiera los principales acontecimientos, viéndolo como proceso, pero además que no fuera una historia neutra, de esta que tantas veces nos han insistido los académicos de más prestigio en este país que se tiene que hacer, sino que fuera una historia bien hecha, pero una historia que contara la revolución como nosotras la vemos, como nosotros la entendemos y como nosotros queremos transmitirla. Pedro es, sin duda, junto con Paco Taibo, quien más conoce acerca de Pancho Villa y de la División del Norte. Muchas de las interpretaciones que conocemos sobre la revolución villista se la debemos a las páginas que ha escrito Pedro. Y yo me he dedicado desde hace poco más de 20 años a trabajar en Emiliano Zapata. Yo le decía a Pedro que siendo nosotros dos los que trabajamos con más empeño a los dos grandes caudillos de la revolución, a Villa y a Zapata, pues que nos juntáramos para hacer un libro que a partir de la experiencia como historiador que ha tenido Pedro, que la que he tenido yo, nos conjuntáramos para ofrecer una nueva visión de la revolución, una revolución tal y como se conoce hasta ahora, con todas las nuevas interpretaciones, con los nuevos archivos, con las nuevas preguntas, pero también con los nuevos enfoques historiográficos y sobre todo porque cuando fue el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, lo que predominó en todos lados, en las discusiones, en la academia, pero también en los medios de comunicación, en los periódicos, en la televisión, en la radio, fue una descalificación de la revolución por parte de nuestros intelectuales políticamente correctos y químicamente puros, que lo que se llenaron la boca de decir es que México hubiera estado mejor sin la Revolución Mexicana, que la Revolución Mexicana costó mucha sangre, mucho sufrimiento, mucha destrucción, y que de todas maneras no cambió nada. Entonces, que México hubiera estado mejor sin revolución, y después empezaron a estos mismos intelectuales políticamente correctos a reivindicar la figura de Porfirio Díaz, a ensalzarlo, a engrandecerlo, a hacer una campaña para que se pudieran repatriar sus restos. Y desde luego, pues esto no es gratuito. Quienes reniegan de la revolución, pues desde luego que tienen que ver con buenos ojos a Porfirio Díaz. Y quienes reniegan de la revolución, reniegan de ella porque no están de acuerdo con las luchas populares, porque no están de acuerdo con la resistencia de los campesinos, de los obreros, de los sectores populares mexicanos,
Y por eso es que a mí me parecía que era muy importante que hiciéramos una buena historia que además pudiera leerse con facilidad, que no aburriera, que desde las primeras páginas atrapara a los lectores y que les contara una nueva visión de la revolución científica, objetivamente bien trabajada, con todo lo que Pedro y yo hemos estado haciendo en archivos y en libros y en periódicos y revistas desde hace tantos años, y que la pusiéramos a la lectura del gran público. La publicamos con Siglo XXI, en coedición con el INERM. Ha tenido muy buena respuesta, ya se acabó la primera edición, estos ejemplares son los últimos que quedaban. Así que llévenselos, están baratos allá en la mesa, son los últimos. Vamos a sacar pronto la segunda edición y bueno, desde luego nos da muchísimo gusto compartir con ustedes esta experiencia. Pedro. ¿Cómo reivindicar a los caudillos? ¿Cómo volver a hablar en 2015, 2016 de caudillos? Tenía que ver con una vieja historia. El PRI en el poder, el PRI clásico, porque hay dos PRIs, el PRI clásico y el PRI neoclásico. El punto de inflexión es el 88. El PRI clásico inventó una historia de caudillos. Si yo le citara, bueno, acabo de escribir un artículo en La Jornada, mi último artículo el martes pasado, habla de cómo los ideólogos del PRI dijeron que la historia era la historia de los grandes hombres. Como los mexicanos somos, decidieron ellos, cito textualmente a Octavio Paz, hijos de la chingada, y somos mezquinos, culeros, gandallas, ojetes, traumados, con sentimiento de inferioridad. Cito textualmente a los filósofos de la mexicanidad, Emilio Uranga, Portilla, Guerra, Nevares, etcétera. Pues como el pueblo mexicano, ahora no lo cito, ahora me tomo una licencia literaria, como el pueblo mexicano vale pa' pura verga, en la versión de estos personajes, pues la historia de México, y ahora vuelvo a citar textualmente a los filósofos de lo mexicano, es la historia de unos pocos personajes que se alzan sobre el lodo, el pantano de nuestras miserias. Entonces la historia mexicana, según estos, según el PRI, es la historia de los pocos grandes hombres que se alzan sobre los culeros y los hijos de la chingada que somos los mexicanos. Ahí volví a citar a estos personajes. ¿Sí? Y entonces, de pronto nos preguntamos, ¿por qué volver a hacer una historia que reivindique a Villa y Zapata? Y la realidad es que encontramos en esta historia que no estamos reivindicando a Villa y a Zapata, que la historia que estamos haciendo es la historia de Villa y Zapata, o Madero, o el que sea. En realidad lo que son emblemas de gente que va adelante de ellos. Cuando Pancho Villa promulga el decreto de expropiación de los bienes de los enemigos de la revolución, que es un decreto extremadamente revolucionario, es un decreto en el que dice, se acabó, no vamos a ver cómo legislamos que la tierra que los ricos le robaron a los pobres, a ver cómo le hacemos para que dentro de la legislación liberal esa tierra regrese a los que eran sus dueños originales. Pancho Villa dijo, se acabó. Son confiscables y se confiscan todos los bienes muebles e inmuebles y documentaciones de toda especie de los individuos, y ahí viene una lista de los ricos de Chihuahua, ¿no? Cuando Pancho Villa hizo eso, ya los revolucionarios de a pie habían expropiado de facto esos bienes. Entonces, ¿qué queremos decir? Que los campesinos rebeldes de Chihuahua, los rebeldes en armas, ya habían hecho de facto lo que Pancho Villa empieza a hacer a nivel de decreto. Cuando el general Palafox le escribe al presidente de la Convención de Aguascalientes, el general Palafox, uno de los secretarios auxiliares de Zapata, y le dice,
el tema del agrario ya está resuelto en Morelos, es que en realidad 2 años antes los campesinos de Morelos habían tomado de hecho las tierras y la justicia en sus manos. Entonces, no es que Zapata y Villa o los caudillos vayan adelante y la gente los siga, como decía la historia priista. Lo que encontramos es que el pueblo es actor de su propia historia. Y entonces tratamos de ir contando la historia desde esa perspectiva. Es decir, voltear la historia tradicional priista que habla de que la historia solo la hacen los grandes hombres, para tratar de contar una vez más o de otra forma, y no porque se nos ocurra, sino porque es lo que hemos encontrado en la documentación, que la historia la hacemos nosotros, tú y tú y tú y tú y yo, todos los días, y que a veces perdemos y a veces ganamos y a veces no nos sale, pero que la historia es nuestra, no de ellos. Sí, incluso la primera parte de este libro es una discusión sobre la revolución, por qué hubo una revolución, por qué estallan las revoluciones, porque aquí polemizamos con todos estos críticos que les hemos mencionado, que se ponen a discutir si hay que hacer una revolución o no hay que hacerla, como si estuviéramos un domingo en la tarde en nuestras casas aburridos y no teníamos nada que hacer, y que de repente a alguien se le ocurriera, oigan, ¿por qué no hacemos una revolución? Las revoluciones no se planean así, no son ocurrencias, son, y esto ha quedado claro desde las grandes revoluciones, la de independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, la Revolución China, la Revolución Cubana, todas las revoluciones de los últimos 250 años en el mundo, han ocurrido cuando una serie de circunstancias lo permiten y lo hacen necesario. Una revolución no es que se quiera o no se quiera hacer, una revolución estalla, queramos o no. Cuando la gente pone un alto, cuando la gente está harta de lo que vive y cuando la gente ya no puede seguir soportando una situación de miseria, de opresión, de persecución, de falta de libertades políticas, de falta de oportunidades para tener una vida digna. En esos momentos en que la gente se cansa, que se harta, que dice ya no más, hasta aquí, es cuando todos se lanzan a las calles, se lanzan a las tierras, se lanzan a las fábricas, a las escuelas y toman en sus manos su propio destino. Esto es lo que ha ocurrido en todas las revoluciones, cuando una serie de circunstancias hacen que la vida cotidiana de miles y miles de gentes ya no sea soportable y que prefieren arriesgar su vida para tratar de cambiar esa situación. Eso es lo que ocurre, eso es lo que nosotros encontramos en la Revolución Mexicana. Así es como la explicamos. Desarrollamos las que consideramos que son las principales causas que originaron la revolución, tratamos de explicarlas y hacemos una narración de cómo se fue desarrollando desde la etapa de los años finales del Porfiriato, desde las grandes luchas obreras como Cananea y Río Blanco, desde la labor ejemplar que llevaron a cabo los magonistas en México y en el exilio en Estados Unidos, las luchas de resistencia campesina ante el despojo de sus tierras que tuvo lugar desde mediados del siglo XIX, y cómo ante el llamado de Madero cunde el fuego en la pradera que estaba ya seca para un estallido revolucionario, y cómo se va desarrollando esta revolución. Y lo que nosotros hacemos es precisamente seguirle la huella, seguirle la pista a este proceso cataclísmico, a esta explosión social que tuvo lugar a fines de 1910 y principios de 1911,
y que fue de tal magnitud este estallido social que tuvo la capacidad de crear sus propios liderazgos, liderazgos surgidos de abajo, de gente común, de gente como la mayoría de los mexicanos, pero que tuvieron la capacidad de entender qué era lo que quería la gente y que pudieron ponerse a la cabeza, pero siempre en una relación muy estrecha con las gentes de abajo que los estaban eligiendo, que los estaban apoyando, pero también que los estaban vigilando. Así es como surgen estos grandes liderazgos populares de Emiliano Zapata, de Camerino Mendoza, de Cándido Aguilar, de Francisco Mújica, de Pancho Villa, de todos los generales villistas, que si no hubiera sido por la revolución serían perfectamente desconocidos, porque gente como ellos habemos millones de mexicanos en todos los tiempos, y sin embargo la revolución hizo posible que estos personajes tuvieran un papel central, pero tuvieron un papel central porque supieron encabezar y representar las aspiraciones, los intereses y la lucha de millones de mexicanos. Esto es lo que nosotros tratamos de contar en este libro que les ofrecemos ahora. ¿Qué planteamos o qué intentamos plantear de nuevo frente a otras historias generales de la revolución? Primero, no es que lo hagamos nosotros, ya muchos historiadores en temas particulares lo habían hecho, pero como una historia general de la revolución creo que lo hacemos, es cambiar el enfoque, no de los caudillos, quitarlo de los caudillos para llevarlo al pueblo. Y eso nos lleva a entender muchas cosas. Antes de que publicáramos este libro, llevo una crítica sobre los libros previos de Felipe Ávila, que yo digo que este libro está montado sobre 6 libros. 3 libros poderosos de Felipe Ávila, su libro sobre los orígenes del zapatismo, su libro sobre el interinato de Francisco León de la Barra y su libro fundamental sobre la convención y la propuesta de la convención, es decir, 3 libros académicos que había escrito Felipe Ávila y 3 libros que también había escrito yo, el de la División del Norte, los carrancistas y este de 1915. Entonces, este librito está montado sobre 6 libros que habíamos escrito previamente a lo largo de 50 años sumados entre lo que llevamos trabajando, él por su lado, yo por el mío, ¿no? Sobre eso, ¿qué planteamos? Antes de que publicamos este libro, uno de los mayores conocedores de la historiografía de la Revolución, Javier García Diego, como un amigo, escribió un artículo en el que decía: y Felipe Ávila y Pedro Salmerón siguen insistiendo en una cosa nueva, aunque no me terminan de convencer. ¿Cuál es esa insistencia en contra de todo lo que se había escrito antes? Y que por un lado Felipe, por otro lado yo, y ahora juntos en este libro, planteamos en contra de toda la historiografía anterior que Villa y Zapata juntos, es decir, la Revolución Popular en conjunto, propone una alternativa nacional y una estrategia nacional para la toma del poder. ¿Sí? Planteamos que Zapata no era, como de alguna manera se lee un poco mal, creo yo, en John Womack, que solo era un revolucionario reaccionario, que solo quería volver al pasado de la comunidad, y planteamos que eso es falso, que sobre la base de la comunidad el zapatismo está planteando una auténtica revolución social, una auténtica transformación del país, y que el villismo no es un aventurerismo revolucionario, sino que también está planteando un nuevo país, y que en conjunto Villa y Zapata proponen un país distinto basado en la democracia parlamentaria, en el municipio libre y en la destrucción del monopolio sobre la tierra y sobre los medios de producción. No son anticapitalistas, no están proponiendo el socialismo, pero están proponiendo de manera muy clara la destrucción del monopolio sobre los medios de producción, la redistribución de la propiedad y un país auténticamente democrático. Y al proponerlo, pelean por él y realmente luchan por el poder.
Y no es que se nos ocurra, es que creo que durante ese cuarto de siglo que llevamos trabajando, lo hemos demostrado documentadamente. Entonces creo que esas novedades, ese combate frente a la historiografía anterior que decía que don Venustiano Carranza tenía que ganar porque era el único que proponía algo razonable, les proponemos, no, ganó porque ganó. Pero la otra alternativa también era razonable, también era viable y sobre todo era mucho mejor y mucho más cercana al pueblo. Entonces creo que nuestra propuesta alterna a todas las versiones anteriores y que los historiadores académicos tradicionales están empezando a discutirla, va por ahí. Entonces, esta idea de la otra revolución, como decía mi maestro don Arnaldo Córdoba, la revolución de Villa y Zapata tenía un proyecto de nación y que este sería otro país si hubieran ganado. Pero también reconocemos, y ahí entra don Venustiano Carranza, que aunque no ganamos los buenos, el país que surge de quienes ganaron es un país distinto y mejor que el anterior. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Pedro. Yo creo que nuestras dos principales aportaciones en este libro es, por un lado, esto que señala Pedro. Aquí creo que demostramos con mucha contundencia, con mucha fuerza, con datos duros y con una interpretación sólida, que creo que hasta ahorita nadie nos ha rebatido realmente en términos historiográficos. Nos han dicho que no los convencemos, pero no nos dicen por qué, y no nos demuestran otra cosa como para que nosotros aceptemos nuestro error. Entonces, pues esta es una discusión entre historiadores con datos y con interpretación. Nosotros pensamos que lo que decimos es lo que más se acerca a la verdad tal y como la conocemos ahorita, lo más cercano a un paradigma historiográfico. Hasta que nos demuestren que estamos equivocados, lo aceptaremos, y yo y Pedro estamos dispuestos a hacerlo si nos lo demuestran. Hasta ahorita nadie nos ha demostrado que no tenemos razón. Esta es entonces nuestra primer aportación, que aquí estamos mostrando y demostrando que los villistas y los zapatistas sí tenían proyecto de nación, que era un proyecto de nación distinta, de un pueblo y una sociedad revolucionarios, pero que no solamente estaba en sus cabezas, sino que era una práctica que ellos ejecutaron y que transformaron de manera sustancial la realidad económica, política, social y cultural de las regiones que dominaron. No es que se nos ocurra que a los intelectuales villistas en algún momento les vino la iluminación y pudieron formular un proyecto de nación. No, no fue una cosa que se les ocurriera en sus cabezas. Es que ellos hicieron una revolución real que cambió las estructuras en las regiones que estuvieron controladas por el villismo. Y lo mismo ocurrió con el zapatismo. Entonces nosotros demostramos no solamente que tenían un proyecto de nación y señalamos cuáles son sus principales características, sino que demostramos que ese proyecto ya lo habían llevado a cabo en Morelos y en Chihuahua, y que con esa experiencia trataron de conquistar el poder nacional y estuvieron muy cerca de ganar la guerra, de ganar la revolución, que estaban en igualdad de condiciones luchando por el poder contra Carranza y contra Obregón. Y otra segunda aportación que creo que es fundamental y que nosotros hacemos en este libro y en el de 1915 y un poco, aunque menos, en el último mío sobre la convención, es tratar de explicar por qué perdieron Villa y Zapata esta revolución. ¿Por qué ocurrió lo que nosotros sabemos que ocurrió? ¿Qué es lo que explica la derrota del proyecto del villismo y del zapatismo? Me parece que estas dos son las principales contribuciones que ofrece esta historia que acabamos de escribir.
Bueno, yo ya quería pasarles el micrófono, pero tomo el guante, que tiene que ver con mi libro. Generalmente, los historiadores nos habían contado, y honestamente, no porque fueran vendidos o corruptos o al servicio del poder, sino porque así habían leído la historia con honestidad, muchos de ellos, creían que Villa y Zapata perdieron la guerra, tenían todo para ganar y perdieron la guerra porque eran campesinos, indígenas, ignorantes, que no tenían la capacidad para plantearse la toma del poder. Y por lo tanto, cuando tenían todo para ganar y debían haber avanzado sobre Veracruz después de haber entrado a la Ciudad de México, en aquellas famosas fotos de Villa y Zapata desfilando por la calle de Madero, ya bautizada Madero por el propio Pancho Villa, ya no era Plateros, ya Villa le había puesto el nombre de Madero, y llegando a Palacio Nacional y luego tomándose la foto en una cosa que mucha gente dijo que era la silla, que no era tal cosa, y luego comiendo ahí con el presidente nominal Eulalio Gutiérrez, que en ese momento ya habían ganado y que solo era cosa de tirar al mar a don Venustiano Carranza, ¿no? De darle un garnuchazo así y tirar al mar a don Venustiano. Lo que yo encontré es que, y creo que lo fundamento en mi libro y lo traemos a este otro libro que escribimos en conjunto, que la situación está mucho más equilibrada y de hecho no era favorable al villismo, y que pierden no porque sean indios, campesinos, atrasados, pueblo. La explicación tradicional es, como buena parte de la historia de México, racista y clasista. Pierden porque son indios, porque son campesinos, porque son pobres. Y como son indios, campesinos y pobres, no son capaces de proponer un proyecto alternativo, no son capaces de diseñar una estrategia de la toma del poder, y si alguien es capaz de diseñarla, es un intelectual y un técnico como Felipe Ángeles, porque ese sí sabe. Y entonces Pancho Villa y Zapata, como son indios, campesinos y bandoleros, no son capaces de pensar como sí piensa Ángeles y pierden. Creo que demuestro que la cosa no es así y creo que lo traemos al libro y lo demostramos en conjunto, porque también Felipe demuestra que el zapatismo sí cumplió con las tareas militares y políticas que se plantean en la alianza villista y zapatista. Entonces, que pierden por otras causas. Que la historia que nos han contado es falsa. Es, casi diría yo, una calumnia historiográfica. Decir que Villa y Zapata pierden por indios, por ignorantes, es excluirnos a todos nosotros, pueblo, de la posibilidad de, desde abajo y desde nosotros, plantear el futuro de México. Yo termino y les paso el micrófono, salvo que Felipe, ¿no? Pues el micrófono es suyo, platiquemos un poco, ¿no? Tenemos un rato. Ya hay dos preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué fue del maderismo? Porque si Francisco I. Madero se tardó años en tejer toda esta red, todo este partido, ¿cómo es que después del golpe de Estado no volvemos a hablar de maderismo? Perdón, te lo voy a contestar muy fácil. ¿Sabes cuál es el grito de guerra de la División del Norte? La División del Norte villista, su grito de guerra es ¿quién vive? Madero. Sí, esto también es algo que nosotros mostramos en el libro. También en las historias de la Revolución, Madero cometió muchos errores que lo llevaron a su muerte. Y a partir de la escena trágica y de su asesinato, desaparece de la escena. Y sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado es que el maderismo se continúa en su versión popular en el villismo. El villismo es el heredero político e intelectual de Madero, pero en su versión popular, radical
y plebeya. Pero los hermanos de Madero, los principales colaboradores de Madero, los gobernadores maderistas, todos se incorporan al villismo. Por eso es que hay una continuidad muy clara entre el maderismo y el villismo se nutre del maderismo, lo radicaliza, lo profundiza y lo expresa popularmente en una poderosísima rebelión popular. Pero así de fácil era, el ejército villista gritaban, ¿quién vive? Madero. Sí, bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos. Miren, hay algunas cosas que a mí me gustaría saber. Primero, si ustedes parten para su interpretación de la Revolución Mexicana, no solamente de una investigación muy personal, o toman en cuenta algunas otras contribuciones que aunque parciales, que aunque un tanto más personales, se han hecho sobre la Revolución Mexicana y que de alguna forma han creado cierto parámetro, cierto esquema. Les voy a ser más concreto. Las contribuciones de Adolfo Gili sobre la Revolución Mexicana han sido por mucho tiempo, para algunas generaciones, una especie de referencia, marco referencial. Lo mismo que el libro de Fidel Katz sobre la Revolución Secreta en México, como él le llamaba, donde trata de señalar los mecanismos ocultos internacionales que se conjugaron en la República Mexicana para permitir la explosión revolucionaria. Y la contribución de Gili es precisamente en el sentido de señalar que desde 1810, cuando estalla la Guerra de Independencia, esta guerra por la tierra y el poder no concluye, sino que es parte y continuación, lo que se le denomina Revolución Mexicana, de esta misma guerra, una guerra campesina por la tierra y el poder. Asimismo, yo sé que hay diferentes interpretaciones, que son diferentes perspectivas que tienen que ver con la interpretación y de las formas de apropiación de clase, del entendimiento y del propio discurso. Y precisamente la Revolución Mexicana se ha prestado mucho a eso. Ustedes señalaban que hay una interpretación institucional, ok, de acuerdo. Que hay también una interpretación que actualmente la ultraderecha está tratando de poner en boga para tratar de minimizar lo que fue el estallido revolucionario. No tiene mucho que escuché en una estación de radio a un personaje del PAN que decía que la Revolución Mexicana no había sido más que una algarada de un grupo de bandidos robavacas que se les había sobredimensionado por los priistas. Se le echaban la culpa al PRI de hacerle creer al pueblo mexicano que había existido una revolución. Para el PAN nunca existió la revolución, había sido un pequeño grupo de gente escandalosa que tiró sombrerazos y algunos tiros por ahí y se acabó. Así de simplista es el asunto para la ultraderecha. Sin embargo, lo que me inquieta es lo último que señalaba, porque si tomamos en cuenta que dentro de estas interpretaciones tendríamos que tomar en cuenta también la forma en la que participan los grupos magonistas, los grupos libertarios dentro de este proceso. Tendríamos que hablar también del gran levantamiento anarquista agrario en el Valle de México, encabezado por Julio López Chávez, fundador de la Casa del Rayo y la Sal en el municipio de Chalco, y asesinado por el ejército juarista por encabezar esta gran revolución agraria. Gracias. Varias cosas. Primero, buena parte de la versión de la historia tiene que ver con las generaciones. De tal modo que puedo decir que de alguna manera yo soy alumno de Katz y Felipe es de alguna manera alumno de don Adolfo Gili. Hablaré yo de Katz y dejaré que Felipe hable de Gili. Dice Paco Taibo en la introducción de su Pancho Villa, escribe él que porque algunos libros se hacen contra otros libros y otros libros se hacen con algunos libros. Y se pregunta él, ¿por qué escribo yo una biografía de Pancho Villa cuando ya está la de don Federico Katz? Y dice, mi biografía de Villa, dice Paco, no es contra la de Katz, es con la de Katz. Pero Katz cuenta principalmente la historia de Villa en términos sociológicos y yo voy más hacia lo psicológico y lo acompaño, no es en contra. Yo debo presumir, perdón que presuma, que mi División del Norte fue presentada por Katz y por Taibo. Y además puedo decir que es una cuestión generacional.
Katz le lleva exactamente 22 años de edad a Taibo. Katz le llevaba, ya falleció don Federico. Y Taibo me lleva exactamente 22 años a mí. Entonces, como 3 generaciones de villistas contando desde perspectivas distintas el villismo. Y yo discutía con Katz y le discuto muchas cosas a Katz en mi libro, pero sin lo que dijo Katz, yo no podría haber dicho lo que digo. Sin lo que dijo Gili y Arnaldo Córdoba sobre la guerra de 1915, que yo creo que refuto, que yo creo que digo, Gili y Córdoba se equivocaron en partes sustanciales, pero si Gili y Córdoba no hace, don Adolfo su gran propuesta y don Arnaldo su gran interpretación, no podría yo haberme dado cuenta de que por ahí no iba, de que yo tenía que decir una cosa distinta y de que ellos se habían equivocado. Y puedo decirla porque creo que ellos en sus formidables propuestas se equivocaron en partes sustanciales que yo puedo discutir porque están sus libros. ¿Sí? Entonces vamos construyendo la historia de esa manera. Había otra cosa que quería decir muy importante sobre que usted dijo, hombre. Es lo malo de no tener pluma. Bueno, si quieres, a ver si ahorita te Bueno, acuerdas. éntrale con Gili, yo me acuerdo. Tanto Pedro como yo no tenemos ningún empacho en reconocer nuestras deudas intelectuales. Así como él ha hablado de algunos de sus principales maestros, yo también me he formado gracias a la obra, a los libros, a las enseñanzas, a las discusiones de grandes maestros que he tenido la fortuna de tener. Y desde luego una de mis mayores deudas intelectuales historiográficas es con Adolfo Gili. Yo estudié con él en ciencias políticas, fui su ayudante de profesor, él fue mi director de tesis de licenciatura, después fue mi sinodal en mi examen doctoral, y buena parte del trabajo como historiador que yo he hecho ha sido en diálogo con Adolfo Gili, pero también criticando a Adolfo Gili, así como ha mencionado Pedro, en lo que no está de acuerdo con Katz y con Paco Taibo. Desde luego Gili está muy presente en nuestro libro, quizás sea el más cercano a nosotros desde el punto de vista del enfoque. Bueno, Katz también. Es una historia de abajo la que nosotros estamos contando, es una historia comprometida, una historia que busca ver las transformaciones a partir de la acción del pueblo revolucionario, y es una historia a contrapelo, una historia desde la izquierda que reivindica la revolución y reivindica las luchas populares y reivindica al villismo y al zapatismo, pero sin que sea una historia maniquea ni unilateral. Nosotros estamos en deuda también con profesores nuestros muy queridos, con los que no coincidimos políticamente ni tampoco historiográficamente, pero que sin embargo reconocemos su contribución, y discutiendo con ellos es que también hemos podido enriquecer nuestras posiciones, y particularmente me refiero a Javier García Diego, que quizá sea quien está más en contra de lo que nosotros estamos haciendo, y sin embargo yo reconozco el valor del trabajo de Javier y me ha servido mucho para entender mejor algunas cosas, incluso para rectificar cuando me ha demostrado que yo estoy equivocado. En parte, algunos de los principales libros que están como soporte de nuestro trabajo vienen en la pequeña bibliografía comentada que ofrecemos al final de este libro. Ahí ponemos a 20, 25 libros que nos parecen fundamentales, que nos han servido mucho para la construcción de este libro y con los que estamos muy reconocidos. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema en reconocer de dónde nos estamos apoyando, cuáles son los autores y los libros que nos han servido, y en lo que pensamos que contribuían a enriquecer nuestra historia, los hemos incorporado sin ningún problema. No hay ningún plagio, ninguna mentira, tampoco nos estamos queriendo
presentar como que esto nada más lo estamos haciendo nosotros sin el apoyo de nadie. Eso no es así nunca, y en nuestro caso tampoco, es explícito, pero sí hay autores y obras fundamentales de nuestros maestros en los que estamos de acuerdo, lo decimos, y con lo que no estamos de acuerdo también lo decimos. En ese sentido, creo que estamos radicalmente en contra de otro de mis libros, que es el de los falsificadores de la historia. Los llamados desmitificadores, que son una punta de farsantes y de canallas, Macario Esquetino, Catón, Francisco Martín Moreno, Luis González de Alba y otros, que llegan y escriben un libro que dicen: yo les voy a decir la verdad y todo lo que les han dicho antes es mentira. Nosotros discutimos con nuestros maestros, con nuestros antepasados como historiadores, pero aprendemos de ellos, y sobre todo nosotros no les decimos que lo nuestro es la verdad. Lo nuestro es la verdad parcial a la que hemos llegado después de 25 años de leer historia, y que está para discutirse, y que además llegamos a ella porque leímos, platicamos, discutimos, analizamos a Lorenzo Meyer, a Adolfo Gili, a Friedrich Katz, a Arnaldo Córdoba, por hablar de los que están de nuestro lado, pero también a François Javier Guerra, Ramón Eduardo Ruiz, a José Vasconcelos, a Jean Meyer, es decir, a los que están aparentemente del otro lado, que cuando lo hacen con honestidad no están del otro lado, están del lado de la gente que honestamente busca entender al país. Con esos estamos, con ellos trabajamos, con ellos discutimos. Y ya me acordé de la otra pregunta, Julio López. Perdón, primero, no fue una gran rebelión, fue una rebelión menor. Y segundo, pedirle a un hombre, a un partido político que está tratando de armar un país liberal, ¿sí?, que entienda a compañeros que van más allá de él, ¿sí?, es pedirle peras al olmo, es pedirle a Juárez que no sea Juárez, es pedir a los liberales que no sean liberales, es pedirles que sean socialistas, cuando lo que privaba era el liberalismo. Hay que entender a Juárez en su contexto. Por supuesto, nuestro héroe, estoy de acuerdo con usted, compañero, es Julio López, porque es un adelantado a su tiempo. Pero Juárez acaba de ganar la guerra contra los franceses, está tratando de hacer de ese desastre absoluto un país con el precepto liberal. Y de pronto empiezan a salir, pues hay que combatirlos, ni modo. Entonces, sí, Julio López es un héroe, pero también Juárez lo es. Entendamos a los dos y entendamos que ambos son héroes, y no porque el ejército juarista haya combatido a Julio López, entonces ya Juárez, que nos dio una república, ya no lo es. Creo yo, es mi particular punto de vista. Buenas tardes. Primero que nada, gracias por regalarnos esto. Me gustaría saber, así, algo como muy concreto, los legados que tenemos de Villa y Zapata a hoy, que podemos disfrutar, digamos, hoy en día. Gracias. Digamos que es casi el último capítulo del libro, pero que te lo cuente Felipe. Bueno, transformaron al país, lo transformaron para bien, gracias a la revolución, y en esta revolución tuvieron muchísimo que ver los villistas y los zapatistas. El campesinado mexicano no desapareció, el campesinado mexicano estaba en vías de extinción en el porfiriato. El modelo de desarrollo del capitalismo apuntaba a la desaparición de los campesinos como propietarios libres de su tierra, y estaba en proceso una conversión hacia el trabajo agrícola asalariado. Estaban convirtiéndose en peones de las haciendas, en jornaleros agrícolas, en medieros, en arrendatarios, pero ya sin la posesión de sus tierras. La Revolución Mexicana le dio la tierra a los campesinos y les dio 100 años de vida, y no solamente esos, los hizo actores centrales dentro del capitalismo mexicano en el campo.
La reforma agraria que tuvo lugar después de la Revolución fue una de las más profundas y más extensas en todo el mundo en el siglo XX. Más de la mitad de la tierra se le repartió a los campesinos en una modalidad muy interesante porque se les repartió como ejidatarios y como comuneros, no como propietarios individuales. Y eso es algo que todavía sigue vigente y por eso es que los campesinos mexicanos siguen reivindicando a la revolución y siguen reivindicando a Villa y a Zapata. La clase obrera también, gracias a la revolución, conquistó una serie de derechos fundamentales, el derecho de huelga, la jornada de trabajo, la sindicalización, la indemnización por accidentes laborales, el descanso dominical, que no existía, el que se les pagara a las mujeres durante los 3 últimos meses de su embarazo y no las despidieran, una serie de demandas fundamentales que no existían antes de la revolución y que se materializaron como conquistas gracias a la lucha, a la movilización y a la organización de los trabajadores mexicanos. También la revolución pudo dar una educación laica, obligatoria, gratuita y universal. Y de ser México un país con el 83% de analfabetos en 1910, 50 años después ya la población analfabeta era muchísimo menor y ahorita todavía hay algunos mexicanos y mexicanas que no saben leer y escribir, pero es un porcentaje muy reducido. Pero ahorita cualquier mexicano, por el simple hecho de nacer en este país, tiene derecho a una educación primaria, secundaria y preparatoria gratuita, universal, laica y científica, que también es algo que no existía antes de la revolución, por mencionar solamente 3 aspectos centrales. Más allá de que nos la quieran quitar ahora, de que se esté revirtiendo eso, y eso que no ganamos los buenos, que ganó don Venustiano, ¿sí? Pero es esa parte. Hablaban de proyectos de nación, Villa y Zapata. Me gustaría primeramente saber ¿En qué consisten? Así también una pregunta que ya andaban vislumbrando como ¿qué explica por qué perdieron esta guerra revolucionaria? Y, por último, el papel de los intelectuales en estos movimientos. Nada más. Gracias. Bueno, lo del proyecto se lo voy a dejar a Felipe, que lástima que no esté aquí el libro de Felipe sobre la convención, porque está perfectamente explicado. Es que luego los libros se acaban y por más que batallemos para que los reediten, pues igual que mi libro de la Nación del Norte, que no está aquí, pues el libro de Felipe sobre la convención pues tampoco está disponible porque se agotó. Entonces lo del proyecto se lo dejo a Felipe. Lo de los intelectuales lo contesto muy rápido. Nosotros los intelectuales tendemos a creer pues que nosotros somos los únicos capaces de dictar proyectos, principios y rutas. A veces parece así porque, por ejemplo, si uno estudia la época de Juárez, en realidad sí los que diseñaron el proyecto de nación en la época de Juárez, todos eran en estricto sentido intelectuales. Quizá con la posible y fundamental excepción del propio don Benito, que no era un intelectual. Una cosa muy complicada, ¿no? Pero Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, José María Mata eran intelectuales en el estricto sentido del término. Entonces puede ser que en aquella época sí. Pero si uno ve el proyecto de nación que diseñan, por ejemplo, los insurgentes, pues ninguno de ellos es un intelectual propiamente dicho, ¿no? Empezando por el cura Morelos, pues que de intelectual tenía lo que yo de arzobispo. Entonces de pronto sobrevaloramos el papel de los intelectuales y particularmente cuando estudiamos el proyecto villista y zapatista, el proyecto real de transformación entiendo yo
que viene de los dirigentes campesinos y populares, que en el camino de la revolución van entendiendo de qué se trata y hacia dónde hay que ir. Y que los intelectuales en todo caso le dan forma jurídica. Eso lo cuentan muy bien cronistas como Silvestre Terrazas, uno de los intelectuales del villismo, que dice cómo Villa y los dirigentes populares y campesinos le decían hacia dónde, y él en todo caso lo que hacía era escribirlo. O John Reed, el periodista norteamericano que estuvo buen tiempo cerca de Villa y le decía, es por aquí y por aquí. Entonces creo que los intelectuales luego nos sobrevaloramos, y entonces como los que escribimos historia somos los intelectuales, pues a fin de cuentas los historiadores somos intelectuales, pues creemos que los intelectuales tienen más peso del que realmente tienen, ¿no? Entonces, cuando estudiamos el villismo y el zapatismo, vemos que en realidad la ruta, la dirección, el proyecto viene de los dirigentes campesinos, de los dirigentes populares de la revolución. Y que en todo caso los intelectuales que acompañan, que están, pues toman nota y le dan forma jurídica. ¿Sí? Ahora, ¿por qué perdieron Villa y Zapata? Te voy a decir lo que siempre digo cuando presente el libro. No te lo voy a contar, compra mi libro verde y luego lo discutimos. ¿Sí? Te voy a decir por qué no perdieron. No perdieron, como nos han dicho hasta ahora, por ser indios, por ser campesinos y por no tener capacidad de plantear una estrategia nacional, que es lo que nos han contado hasta ahora. Por eso no fue. ¿Por qué fue? Pues déjame hacer propaganda un rato, ¿no? Compra el libro. Lo tenemos de oferta. Y el proyecto se lo paso a Felipe. Bueno, muy breve. El proyecto de nación del villismo y el zapatismo está muy bien expresado en el plan de Ayala, el plan de transformación agraria más radical, más completo en la historia de este país. Está en la práctica zapatista, que llevó a cabo una de las transformaciones sociales más profundas en la historia de México y de América Latina. Está en el decreto de expropiación de Villa de diciembre de 1913, que expropia los bienes de la oligarquía chihuahuense. Está en la ley agraria villista en cierta medida, y está en el programa de reformas políticas, económicas y sociales de la Revolución de la Convención, aunque ahí quienes más contribuyeron a su formulación fueron los zapatistas. Pero ahí es quizá donde se decanta de manera más clara qué era lo que proponían para la nación, comenzando desde el sistema de gobierno, que es la primera vez que se proclama el parlamentarismo y que se aplica el parlamentarismo. Así es como se eligen a los dos presidentes encargados del Poder Ejecutivo de la Convención, a Roque González Garza y a Francisco Lagos Cházaro. Era el Parlamento el que nombraba o destituía al presidente, el que nombraba o destituía a los ministros, el que tenía el peso de ejercer el poder político central de la federación, y esto de una manera democrática, de una manera abierta. Está también la propuesta zapatista de eliminar el ejército permanente y de, en su lugar, armar al pueblo para que el pueblo fuera el que se defendiera sin necesidad de una institución profesional especializada dedicada a la defensa y a la salvaguarda de la soberanía del país. Y sobre todo está en las propuestas zapatistas de la Convención de darle peso a la sociedad civil, de privilegiar lo civil sobre lo político y sobre lo militar. El zapatismo en esto quizá haya sido el movimiento social que más se adelantó a su época, porque muchas de las propuestas zapatistas que quedaron en el programa de la Convención se empezaron a reivindicar como necesarias para transformar a México hasta fines del siglo XX, hasta que los neozapatistas chiapanecos recuperaron la experiencia de la Convención de la Revolución Mexicana y las propuestas de los zapatistas para darle peso a la sociedad civil. Algunas de las propuestas más avanzadas en términos de equidad de género, en términos
de vigilancia y de supervisión de la sociedad civil sobre el poder público, en términos de honestidad de los funcionarios, una cosa tan urgente en estos momentos, de honestidad pública, que la mayoría de nuestros políticos no la tiene. Esto era una de las cosas que más ponían el acento en ello los zapatistas. En el programa de la convención es donde está plasmado, yo creo, de manera más completa en términos políticos, económicos, sociales y culturales, lo que querían hacer los villistas y los zapatistas y que estaban haciendo ya en sus respectivas zonas de dominio. Cosas que estamos discutiendo ahora otra vez: rendición de cuentas, revocación de mandato, referéndum, algo muy parecido a esa tontería de la 3 de 3, pero en términos reales, es decir, rendición de cuentas, municipio libre, efectivo, democracia libre a nivel municipal, que apenas estamos rediscutiendo 100 años después, porque los buenos perdimos la guerra. Ya las proponían ellos, así de ese tamaño. Bueno, ¿alguna más? Ahí hay otra. ¿Quién más? A ver, levanten la mano para irnos haciendo tiempo. 1, 2, ya están, 2 más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando se hace la convención de Aguascalientes, ¿cómo es que los zapatistas van? ¿Quién los invita? Porque los zapatistas, su territorio era pues, Morelos, toda esa parte, ¿no? Entonces, ¿quién los convence? Dice, vamos a Aguascalientes, a hacer la convención, ¿y quién va? O sea, ¿quién es el que le dice, es una convención real, va a haber un presidente elegido por nosotros, cuando pues, se estaban peleando todos contra todos? Bueno, contra Carranza. Esa es mi pregunta. Es el villismo quien invita al zapatismo desde la convención. Se nombra una comisión que encabeza Felipe Ángeles, en donde va también Calixto Contreras, y junto con otros delegados convencionistas se desplazan desde Aguascalientes a Cuernavaca, se entrevistan con Zapata, tienen reuniones con Zapata y con sus principales generales, y después de varios días de discusión y de convencimiento, finalmente Zapata acepta participar en la convención, pero lo hace de manera condicionada. No manda a delegados formales para que se integren a la convención, manda una delegación de 27 representantes, encabezada por el periodista Paulino Martínez, que van a la convención de Aguascalientes a presentar las 2 condiciones que exige Zapata para poder incorporarse a la convención. La primera condición es que la convención acepte el plan de Ayala, que lo haga suyo como base para su programa de gobierno, y la segunda condición es que se elimine a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo. Solo si la convención acepta esas 2 cosas, entonces se integran los delegados zapatistas plenamente a la convención, y la fuerza de la alianza entre el villismo y el zapatismo es tal que estas 2 condiciones de Zapata las acepta la convención, hace suyo el plan de Ayala y vota por la destitución de Venustiano Carranza. Así es como los zapatistas ya se integran formalmente a la convención. Bueno, ahorita a mí se me ocurrió algo en cuanto a lo que comentó, a lo que preguntaba el señor. Yo me imaginé que la pregunta iba en referente a lo de los zapatistas, ¿no? Como dice Felipe Ávila, de los zapatistas de Chiapas. También sería bueno saber qué pasó ahí en lo que hicieron ellos en una convención que también se llamó Aguascalientes, por allá. Pero también lo que me inquieta es de que ahorita sí me confundí un poquito de quiénes eran los buenos y los malos, pero pensando en que Carranza los carrancistas eran los que ganaron y eran los buenos, mi pregunta sería, ahorita en la actualidad, si digamos que el gobierno fueran los carrancistas, el gobierno actual, y los otros fuéramos el pueblo,
los villistas y los zapatistas, ¿qué se tendría que hacer en la actualidad para que ganáramos nosotros y que los carrancistas ya no siguieran carranceando al país? A ver, dos tipos de pregunta, ¿no? Una que tiene que ver con Chiapas y es la idea de darle símbolos históricos a lo que estás haciendo. Entonces llamarte zapatista, llamarle convención, eso nos llevaría a hablar de Chiapas y del zapatismo, con el que tanto Felipe como yo simpatizamos profundamente porque creemos que renovaron la discusión política, no solo en México, sino a nivel mundial. Es otra historia. La otra es no, perdón, ya quisiera Enrique Peña Nieto tener la mitad de la octava parte del nacionalismo, de la cultura política, de la entrega de Venustiano Carranza. O sea, no, perdón, no hay forma de comparar a un entreguista ignorante como Peña con un personaje que con todos sus defectos, que con toda su vocación oligárquica, que era la que tenía Carranza, pensaba en el país. Y que además era un hombre que había leído historia, y había leído derecho, y había leído sociología a fondo. O sea, no, perdón, no podemos comparar a esta, que para mí es la peor clase política de la historia de México, ni siquiera la de Santana, ¿eh? Esta, que para mí es la peor clase política de la historia de México, no podemos compararla de ninguna manera con un hombre que con todos sus defectos, insisto, era patriota, nacionalista y estudioso de la realidad nacional, como era don Venustiano y como era la gente alrededor de Venustiano Carranza. Hombre, los secretarios de Hacienda de Carranza eran Luis Cabrera y Rafael Nieto. O sea, Luis Videgaray es un pitufo comparado con ellos. ¿Sí? El secretario de Fomento era Pastor Roa, un hombre que había transformado la realidad de Durango y que se había comprometido y entregado. No, estos no son carrancistas, estos son culeros. Bueno, pues si alguien compró el libro, estaremos firmando allá y seguimos platicando allá. Les agradecemos. Mañana vienen Bernardo Ibarrola, Alejandro Rosas confirmó, y mañana sí discutimos, ya que salió Carranza, y ya que les decimos no lo podemos comparar, pero ya también que decimos que el PRI surge de Carranza, mañana con Alejandro Rosas, Chuy Vargas, que su avión llegará, discutimos sobre don Venustiano. Aquí los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Si alguien compró el libro y quiere que se lo firmemos, estamos allá. Y pues qué bueno que están aquí y hay que seguir leyendo.